Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala de la CIG, una nueva charla genealógica. Hoy tenemos con nosotros a Silvano Pavón Villamizar. Eh, bueno, pues Silvano ya es un orador habitual en esta sala y hoy lo tenemos que nos va a hablar, nos va a impartir esta charla llamada Indexación de fuentes documentales genealógicas e históricas como herramientas de investigación. Caso colombiano. Pues Silvano, además de ser un habitual ya de esta sala, una persona además querida aquí en la CIG, bueno, Silvano es historiador, eh, tiene una maestría internacional en historia, es miembro de la Academia Colombiana de la Historia, eh, de muchas instituciones académicas, históricas. Por supuesto, entre ellas se cuenta la CIG, tenemos el gusto de contarlo entre nuestros miembros. Y bueno, y Silvano se dedica a esto, a la investigación histórica, sociocultural, eh, es profesor universitario, ha sido formador de maestros, es documentalista y también allí en Colombia, pues es una persona, es consultor del Estado colombiano. Así que bueno, es una persona muy didáctica, sus charlas siempre son muy didácticas, yo creo que todos aprendemos mucho y bueno, no quiero alargarme mucho más, así que Silvano, te cedo el micrófono y lo dejo en tus manos. Buenas tardes para todos. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la mesa directiva por permitirme acompañarlos, disfrutar de sus encuentros y gracias por el recibimiento, el afecto que les es de mi parte también muy prolijo. Eh, en la labor del historiador, en el oficio del historiador, las fuentes documentales pues son sujeto de trabajo, de donde la indexación de fuentes documentales pues es la tarea más complicada cuando no están, termina el historiador indexando, porque hay una cosa fundamental y es que la historia, como la genealogía, se hacen con fuentes documentales, no hay otra. Y estas deben existir y deben estar disponibles para la consulta, para ser servidas. Entonces, una de las cosas que hemos tenido que hacer en Colombia, los historiadores, es pues apoyar apoyarse en los archivistas, eh, buscar que las políticas del Estado funcionen en inversión y en recursos para la organización de documentos, la indexación de fuentes documentales. Colombia tiene un sistema nacional de archivos, tiene una política archivística bastante robusta, liderada por el Archivo General de la Nación. Esa política es sumamente vinculante por las instituciones del Estado, responsables no solo de sus documentos, sino del patrimonio documental de la nación en los diferentes territorios y localidades. Entonces, digamos que los archivos se han convertido poco a poco van adquiriendo lugar en el ámbito de lo público y de lo cultural, pero tienen que estar disponibles para la consulta, deben ser accesibles, deben tener condiciones de resguardo, seguridad y transferibilidad de los datos. Entonces, está en Colombia en el empeño de que el Estado sea un Estado digital, que el Estado sea un Estado abierto y que los recursos patrimoniales sean indexados, sean procesados y disponibles para la consulta. Si no, tanto el investigador en historia como en genealogía y en las otras disciplinas de las ciencias sociales, si no tienen los documentos, pues se constituye un obstáculo epistemológico. En palabras de Gastón Bachelard, la ausencia de fuentes, pues acarrea justo eso. Entonces, voy a permitirme compartir como la guía, la presentación, la presentación es solo una guía para alcanzar, pues a compartir
los elementos que mejor, digamos, en razón del tiempo tengamos. ¿Está la presentación al día? Bien. La indexación de fuentes documentales para el campo genealógico y de la historia, yo trabajo más con el oriente colombiano, pero el horizonte investigativo, pues obvio que tiene una piedra angular que es el Archivo General de la Nación. Lamentablemente, pues hoy no voy a hablar del Archivo General de la Nación porque las fuentes no están disponibles en el AGN, pero para nosotros sí, hasta hace muy poco, el Archivo General de la Nación fue pues como orgullo nacional en ese aspecto, en contar con las fuentes documentales patrimoniales disponibles para la consulta en la web. Eso poco a poco deberá recuperarse, esperamos. De tal modo que hoy me voy a concentrar un poco más en lo que tiene que ver con nuestra región oriental colombiana, departamento norte de Santander, pero que igual son el reflejo de la nación completa. Eh, La construcción de un soporte digital y la construcción de medios de consulta es vital para los investigadores. En tanto, los archivos son la memoria de todas las cosas, pero la razón de ser de los archivos es el servicio. Hoy estamos haciendo formación para profesionales, archivistas y funcionarios públicos en lo que es la indexación de documentos y por ahí derecho aprovechamos pues la ley, los establecimientos, lo que se establece en Colombia en términos de cultura para lograr asegurar, garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación desde las regiones, desde las localidades y por supuesto desde las instituciones. Entonces se hace toda una escuela en formar archivistas, en formar archivólogos y que los funcionarios responsables del patrimonio documental y de los documentos que se producen en las entidades, digamos, de que se consoliden los acervos documentales como son los fondos de cada entidad. Y para ello se busca que estos documentos sean descritos analíticamente, o sea, que se les haga descripción analítica, que se doten de los metadatos y de las categorías de búsqueda automatizada para que los documentos sean accesibles para la consulta. En principio, para la toma de decisiones, cuando los documentos aún están en el ámbito de valores primarios, es decir, cuando los documentos aún tienen valores jurídicos, contables, financieros, fiscales, y luego, obvio, nuestro mayor interés cuando ya son patrimonio de la nación y son indispensables para la investigación histórica, social, genealógica y demás. Es decir, cuando ya tienen valores secundarios. Entonces, sí, la indexación es el esfuerzo fundamental. Yo pongo un poco como el referente de Family Search, porque allí hay un acervo documental extraordinario en lo que ellos en su momento pudieron digitalizar. Yo recuerdo que en mis tiempos de universidad, en la UIS, nosotros acompañamos esos procesos. Primero hicimos inventarios de papel andino, que se hizo con una entidad que se llama Conciencias, y el dinero lo aportó la Comunidad Andina de Naciones. Y luego vino ya la iglesia, los mormones, a hacer la digitalización, la microfilmación, que ellos microfilmaron con el permiso de la iglesia y la intervención del Estado colombiano. Y se hizo un avance significativo en esa microfilmación, que es la que después migraron a la web en lo que hoy tienen ustedes y tenemos todos como el acervo de Family Search. Entonces, esta indexación, nosotros tenemos que hacer escuela a nivel de concepto, norma y herramientas en lo que tiene que ver con esos documentos históricos, genealógicos, para facilitar la búsqueda y su recuperación. Ese proceso implica la asignación de unos términos claves. Y para eso, como dije antes, se aplican unas normas. Hay 3 normas en Colombia. La una se llama inventarios naturales para identificar la existencia de los fondos documentales. La segunda norma es lo que tiene que ver con los inventarios de gestión, es decir, los documentos cuando se producen. El formato se llama FUID, que es el formato único de inventarios de gestión. Y el de nuestro mayor interés es el ISAC-G, que es un formato internacional para la descripción de documentos analíticos en todas las lenguas del mundo y en todos. Es un formato que lo divulgó la UNESCO. Colombia suscribió
ese parámetro, y es así como se constituyen los sistemas de información documental digital. El futuro para los investigadores debe hacerse más expedito, más loable en términos de esfuerzo, y es no navegar en un mundo de documentos sin indización, sin medios de consulta, sino, digo yo, no enfrentarse en Family Search, por ejemplo, a 3.200 imágenes de un rollo para buscar una persona y con unas pistas que generosamente alguien dejó por ahí en el tiempo, sino entrar a construir sistemas de información que nos permitan hacer incluso cruces, filtrados y transferibilidad de datos mucho más específicos y que fluya la investigación en este caso. Entonces, el uso de esas herramientas y normas nos permite trabajar, ya dije, con conceptos y con herramientas que universalmente son validadas y reconocidas en la medida que los sistemas de información tienen que ser transferibles. Es decir, debe haber transferibilidad de datos. La mayoría se exportan en archivos planos para que sean vinculantes a otras bases de datos en los diferentes lenguajes o programaciones que se hacen. Entonces, resumiendo hasta acá, desde la gestión documental, en lo que es el ciclo vital de los documentos todos, nosotros llevamos una secuencia para que desde que nacen los documentos sean identificados, descritos, dotados de metadatos, medios de consulta, hasta que vayan al patrimonio histórico documental. Aquí tenemos la herramienta. Es por sus siglas en inglés, ISAC-G, International Standard Archival Description, que es la manera como se debe describir una pieza documental en Colombia y en el mundo para constituir sistemas de información documental digital. Entonces, en este caso estoy mostrando la herramienta nuestra. Nosotros hemos construido una herramienta para acompañar al Estado colombiano en todo, digamos, en la recuperación y administración de los documentos en los 3 niveles. En este caso es una documentación histórica de una oficina muy especial que tiene el municipio colombiano, que es la Comisaría de Familia. ¿Por qué? Como estamos empeñados, digamos, en el caso de compartir con ustedes como estrategias, herramientas de investigación, de manejo de documentos para la historia de la familia, para la historia social y familiar que vincule la perspectiva genealógica. Entonces, las comisarías de familia para el futuro van a ser muy importantes si su documentación se conserva, porque allí están protección de la familia, sistemas de violencia intrafamiliar, temas de custodias, temas de disolución de la sociedad conyugal, temas de reglamentación de visita y crianza, protección de la niñez y demás. Entonces es una oficina muy rica en valor, en temas de familia, protección de la familia y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, ese es un formato bastante complicado, un formato muy extenso, tiene más de 60 campos de descripción para una pieza documental. Yo acá solo pongo las más como estratégicas. Tenemos, por ejemplo, la primera parte que es un código de un thesaurus. Eso también es muy importante porque Colombia tiene un sistema nacional de archivos y ahí se inscriben las diferentes UIA o unidades de información archivística y ahí se identifica. Este es el ejemplo de un acervo pequeño en una localidad y ahí dice CO, que es Colombia, NS es Norte de Santander, SK significa San Cayetano, y luego la sigla final es el Archivo Histórico de la Alcaldía de San Cayetano. El fondo es la alcaldía, que es la entidad que lo produce, la oficina es la comisaría de familia, la serie documental son las actas, la subserie, las actas de conciliación extraprocesal, y así sucesivamente. Entonces ya vienen las fechas, el nivel del documento, dónde se encuentra, porque debe tener una asignatura topográfica, que el documento esté en un sitio, una caja, un legajo, un estante, un depósito, todos los elementos para que el documento se encuentre. Luego viene el área de contenido de la consulta. Esta sí es muy importante porque es donde podemos dotar el instrumento o los medios de consulta, dotarlo de los metadatos y las categorías de búsqueda que debe tener la documentación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el expediente es un acta de conciliación sobre violencia intrafamiliar. La fecha es entre el 2002 y el 2005. En el municipio de San Cayetano es el lugar, pero ahí pueden estar nombres de corregimientos, de veredas, de centros poblados, todo lo que vincule los lugares de donde sucedieron los hechos o donde están vinculados los actores o los personajes que están en el documento. Luego vienen los sujetos mencionados y ese es el mayor número de personas que aparezcan en el documento, deben relacionarse.
Y esto es una maravilla porque usted puede hacer índices por apellidos, por nombres, y entonces hay un récord de personas y es muy importante encontrar personas al mismo tiempo que el documento nos permita relacionarlas con otros procesos y con otras personas. Los temáticos también son importantes porque ahí, para el caso nuestro, serían todas las temáticas que tienen que ver con el ámbito histórico y de la historia de la familia y el ámbito genealógico. Luego viene en el formato las áreas de condiciones de acceso. Entonces ahí dice qué características tiene el documento, dónde se encuentra. Este es un inventario analítico automatizado que está en una plataforma que se llama ITINDRO, que está en el Sistema de Información Documental Digital de la Alcaldía en la nube. Y entonces ahí están unos atributos muy importantes que es lo que queremos pues, que sean universales como todo, que son los atributos de transferibilidad y consulta. El documento está en español, que bueno. Luego ya vendrá la localización, está el documento, que es muy importante, porque es decir, que está en el norte de Santander, en el municipio de San Cayetano, que está en parte del archivo histórico, que está en tal depósito, en tal estante y demás. Eso para el expediente en físico, pero para que la información que está digital asociada al inventario sea válida, entonces debe referenciar dónde está la fuente en físico, aunque el acervo documental digital también tiene el referente institucional. Y ahí pusimos como el edificio para que sepan dónde se encuentra. Ahí está el archivo histórico de esa localidad y es parte del acervo documental histórico de la nación. Ahora, en lo que tiene que ver con la descripción analítica para documentos antiguos, para documentos históricos, en este caso genealógicos, porque es nuestro afecto y nuestra vocación más vinculante, entonces ahí hacemos una descripción que tiene que ver con el contenido profundo del documento, el detalle a nivel de análisis para identificar las características en el contenido de esos documentos a nivel de profundidad. Por ejemplo, registrar los datos pues, básicos de dónde se encuentra el documento, como lo externo, y luego para los contenidos que permitan localizarlo. Y esos son los metadatos y categorías de búsqueda, que es lo que hablaba antes de qué debe tenerse en cuenta para que el documento sea encontrado, para que se pueda filtrar, para que se pueda cruzar, para que se puedan sacar como subíndices o catálogos, ¿cierto? Para facilitar la identificación de la consulta. Acá está una muestra sencilla de los filtrados que se pueden hacer. Si se han descrito todos los registros en un libro que hace parte de una serie documental, por ejemplo, el bautismal de la parroquia, entonces el bautismal de la parroquia puede tener 25, 30 libros, y si cada uno de los libros tenga un promedio de 200, 300, hasta 500 registros, y si cada registro se le aplica la descripción adecuada, y entonces va a tener el registro, el nacido, bautizado, el padre, la madre, el padrino, bueno. Entonces, los básicos para la historia familiar y genealógica están ahí, pero hay muchos otros más campos que lo hacen vinculante con investigación histórica, etnográfica, es extraordinariamente rico la posibilidad de trabajar personas, de trabajar familias, de trabajar movilidad social, de trabajar crecimiento demográfico, características de la población, eh, profesiones, oficios. Es extraordinariamente poderoso lo que hay. En esta lámina yo quería mostrarles como un sencillo filtrado con un solo apellido, él me los lista sistemáticamente en el contenido de un solo libro. Entonces, ¿cómo es que coges un fragmento del archivo, que es un libro? Has descrito el libro y entonces le digo, lísteme los de apellido Villamizar y de una vez me saca sistemáticamente todos los Villamizar, que los puedo ver en los diferentes campos y más adelante puedo seguir filtrando ya entonces por padres, por hijos, por padrinos, para minimizar la búsqueda y encontrar ese nutrido número de personas con ese apellido para saber qué necesito de los Villamizar, cómo se relacionan, cuántas ramas son y así sucesivamente. Es un ejemplo muy sencillo, pequeño, pero que me muestra la posibilidad de trabajar con todos los metadatos, con todas las categorías de búsqueda que puedo tener. En las primeras herramientas que les comentaba sobre el inventario del papel andino, que lo llamamos así porque fue un proyecto que se hizo con la comunidad andina para los países andinos, era inventariar los acervos documentales. Eso es muy valioso porque nos permitió reconocer archivos que no ni siquiera sabíamos que existían o valorar los asentamientos humanos para saber
a través del tiempo qué documentos se han logrado salvar. Que Colombia tiene una historia pues trágica a través de las guerras decimonónicas, a través de las mismas violencias del siglo XX, que muchos archivos se han perdido en todos los niveles, eclesiásticos, municipales, notariales. ¿Por qué? Porque siempre que una toma guerrillera, entonces, o por lo menos eso fue el pretexto para que las autoridades locales responsables dejaran perder sus archivos, porque siempre le echaban la culpa, o así existiera o no, hubiese sucedido o no una toma guerrillera, siempre le decían, pues uno iba a preguntar por los documentos. No, eso no está porque es que, pero mentira, es que los documentos los dejaban por allá en un cuarto, se perdían, no le ponían atención. Entonces, sobre pretexto de que había en alguna vez, en algún tiempo, una toma guerrillera, entonces se perdieron muchos documentos. Entonces, al hacer estos inventarios, sabemos qué hay y dónde están. Este es el ejemplo de los fondos documentales de silos. Ahí está un registro de la parroquia. Ahí por lo menos hay un inventario. Eso es un inventario natural de qué documentos están, que los bautismos desde el año 755 al 991. Obvio que están hasta el presente, pero entraron en el inventario hasta esa fecha porque esa fue la fecha en que hicimos el inventario. Esto lo hicimos para toda la región. Eso es muy chévere porque aún lo que se ha hecho ahora es actualizar esos inventarios y subirlos a unas plataformas más adecuadas para que sean más transferibles y consultables. Aquí estoy mostrando, digamos, cómo es que se hace la recuperación para hacer esos inventarios, porque los encontramos tirados por allá en un sótano. A veces las parroquias no siempre les daban la atención debida o los metían en cajas por ahí, por lo menos esto lo recuperamos de un sótano. Bueno, suerte que estaba, no es húmedo y estaban los documenticos ahí como los ven, y nos dimos a la tarea de recuperarlos, llevarlos a las cajitas para poderlos limpiarles el polvo, la tierra, porque como no los consultan, entonces se llenan de tierra, de polvo, el polvo cósmico del archivo lo llamamos nosotros, y entonces se hace esa limpieza, esa recuperación para hacer el inventario y luego pasar a la etapa siguiente, que es la indexación. Estoy hablando del archivo de Santo Domingo de Silos, es una doctrina de naturales muy antigua. Y acá, entonces, nosotros, hay la necesidad, y nos ha tocado a los historiadores y pues también trabajar con archivistas, con mismos funcionarios, para animar en un proceso vital y es la valoración de los documentos. En la medida que hay todo un principio, la archivística tiene unos principios, y uno de los principales, uno de esos principios es que en archivística ni todo se guarda, ni todo se elimina, sino que se valora. Entonces formamos personas para que valoren los documentos, sepan reconocer que es un documento histórico, que es un documento que puede tener valor, valor científico, valor cultural, valor investigativo, en este caso valor histórico y genealógico. ¿Para qué? Para que se puedan garantizar la conservación. Y mire, retirarlos del material que no es adecuado, como material abrasivo, de hierro y demás, para llevarlo a unidades de conservación adecuadas. Es una tarea que ustedes pueden ver como primaria, como una tarea triste de los archivistas solamente, pero no, es una tarea que nos ha tocado a los historiadores también apoyar para que se haga, porque nosotros apoyamos la construcción de las herramientas, los conceptos. Hay una cosa que llama tablas de valoración documental y es un instrumento archivístico que defendemos los historiadores. ¿Para qué? Para que por lo menos los administradores y los archivistas en las instituciones y los responsables del patrimonio documental lo puedan conservar. Entonces aquí es la definición del tercer nivel del ciclo vital de los documentos, los valores históricos. Y esto nos ha ayudado mucho en la ley colombiana de buscar cuando el patrimonio documental de una entidad se convierte en patrimonio archivístico, luego patrimonio documental y finalmente patrimonio cultural, para que pueda recibir un estatus. Y eso nos permite conseguir recursos, nos permite por lo menos que se les garantice su conservación y su preservación en un sitio adecuado, ¿no? Entonces el patrimonio documental, esas declaratorias son muy valiosas y ese ha sido un esfuerzo de nosotros durante años, lograr que estando los documentos ahí se les dé la declaratoria, para que los documentos que tengan valor histórico, cultural, científico, social y demás puedan ser reconocidos. Y si son reconocidos, entonces se van a proteger y seguramente indexar para ser divulgados, porque es que viene el otro elemento. Un trabajo significativo ahora es la divulgación. Uno de los sueños que yo tendría en el trabajo con la Sociedad Iberoamericana de Genealogía sería trabajar por la divulgación de acervos documentales, porque si divulgamos los acervos documentales, muchos de esos acervos que nosotros procesamos, recuperamos, puede ser útil para trabajo genealógico.
Ahora, en esa búsqueda constante y en esos encuentros con las personas, con las alcaldías, con las parroquias, con las entidades del Estado, incluso las privadas, uno encuentra que hay papeles sueltos que son dignos de recuperar. Entonces aquí ya es una tarea de vocación por encontrar esos documentos como cédulas de ciudadanía antiguas, pasaportes antiguos. Alguna vez me encontré por allá en un municipio de la montaña que se llama Cáchira, en norte de Santander, una bolsa, un costal ahí, una bolsa en un zaguán de madera en un segundo piso, en una casa que alguna vez alimentaba a los funcionarios públicos, o sea, les vendía la comida a los funcionarios que iban como de Bucaramanga o de Cúcuta. Y entonces yo pregunté, ¿y esas bolsas que tienen ahí? Y dijo, no, esos son unos papeles que dejó un funcionario. Y me fui a mirar los papeles. Y eran las primeras cédulas que se expidieron en ese municipio, imagínense. Eran las primeras cédulas de 1935 en adelante. Y después seguí buscando y ahí había cédulas del ciclo anterior. Unas cédulas que se hacían, las hacía una empresa francesa o el gobierno francés y las cédulas venían en francés. Los formatos fueron las primeras cédulas en Colombia y estaban por montones. Y era un funcionario de la registraduría que se alimentaba en esa casa y llevó los papeles para allá porque no los podía tener en su oficina. Imagínense ustedes, y era un montón de cédulas de más de 40 años de todas las personas que se han cedulado en ese municipio. Pues le dice que los recuperaran, que miraran, y esos documentos se terminan siendo útiles para muchos genealogistas porque de alguna manera llegan allá las personas. Y qué rico que puedan estar todos esos documentos asequibles y consultables, digitales, para tener la imagen ahí de la persona. Entonces, en eso nos ayuda mucho lo que es la apropiación social del patrimonio y el reconocimiento de esos valores para poderles invertir recursos y demás. El tema de digitalización, el tema de digitalización o, digamos, construcción de medios de consulta está pues también muy normado en Colombia. Se exigen unas características de la calidad de las imágenes, de los métodos para administrar esos documentos. Hay toda una rutina, cómo se deben preparar los documentos, qué equipos se usan para digitalizar, digamos, la resolución, la calidad de la imagen, cómo se deben inspeccionar, ordenar, porque los documentos no se digitalizan porque sí, sino hay que primero establecer los expedientes, de dónde son, identificarlos, describirlos, luego digitalizarlos, luego sí llevarlos al servidor o al sistema de información donde vayan a estar. Entonces, esas herramientas de técnicas de captura y sistematización de los registros, eso es vital porque debe llevar consigo la reivindicación de todos los valores que el documento tiene. En este caso, el todo no es digitalizar imágenes, porque se pueden digitalizar toneladas de documentos, pero digitalizar documentos sin hacer la descripción y la disposición en un sistema de información, pues es tiempo perdido en realidad. Es llenar discos duros o llenar la nube de toneladas de información sin acceso a ella. O sea, los medios de consulta es, digamos, fundamental ahí. Ahora, en los primeros esfuerzos que se hicieron, incluso con un apoyo internacional, yo recuerdo que el Ministerio de Cultura de España nos patrocinaba intervención en acervos documentales parroquiales. Este es el caso de San Juan Bautista de Chinácota, donde se hizo una indexación de todos los documentos de la parroquia. Eh, Chinácota era un pueblo de indios también. Lamentablemente los primeros documentos no están en la parroquia, pero se encontraron documentos desde 1729 hacia adelante y fueron procesados todos. La mayoría están en Family Search, pero nosotros construimos unas bases de datos. Es muy importante porque esa base de datos guarda una perspectiva clara en qué campos de descripción debe tener cada uno de los registros. De hecho, como conservando la ortografía de la secretaria o del sacerdote que lo hizo, pero igual hoy en día ya estamos modernizando la ortografía universal, pues, por norma de Chicago se pueden hacer actualizaciones, digamos, de mejorar la ortografía o vamos a actualizar un poco los datos para que universalmente sean accesibles en todos los lenguajes o por todos los buscadores, todas las búsquedas. Porque seguramente alguien busca Sánchez con Z y no la busca con S y de pronto no le sale. Entonces uno trata de modernizar. Y ahí estoy mostrando pues como la oferta que hace el sistema, porque los presenta por nombres, los indiza y son muy importantes ahí esa perspectiva. Ahora,
Ya en la práctica actual, digamos, como la invitación, porque aquí el día de hoy yo quisiera como hacer, hasta donde es posible, hacer una propuesta desde la historia y la genealogía juntas, hacer una indexación, digamos, como proponer una herramienta que cada uno de ustedes pueda usar, que todos podamos usar, y que en la medida que voy a los sitios a investigar y cojo un libro, pues yo voy indexando ese libro y voy construyendo un acervo documental que en unos 10 años haya millones y millones de personas indexadas, cosa que tal vez Family Search haga en tanto le vayan aportando los diferentes usuarios. Pero una cosa es que esporádicamente le vayan vinculando uno que otro nombre a hacer sistemáticamente la indexación de un acervo. ¿Por qué? Porque cuando se hace sistemático es porque estamos haciendo el 100%. Y si es el 100%, estamos diagnosticando íntegramente lo que hay y lo que no hay. Como ustedes como investigadores saben que es tan importante encontrar el registro como no encontrarlo. Sí, a veces dicen, no, fracasé en la búsqueda porque no lo encontré. No, mentiras, usted no fracasó, sabe que allá no está para poder continuar la búsqueda. Acá en esta lámina, por ejemplo, estoy mostrando que los metadatos de un archivo, para un genealogista lo importante sería encontrar pues que la fecha, el nombre, el padre, la madre, los abuelos, los padrinos, pero incluso el presbítero. Muchos dirán, no, pero el presbítero ¿para qué? Ah, el pueblo, pero el pueblo ¿para qué? No, a los historiadores sí nos sirve el presbítero porque podemos hacer historia de los presbíteros, la vinculación de los presbíteros con las familias de los pueblos. Podemos mirar, como mostré antes, esos filtrados para encontrar apellidos específicos y los lugares. Los lugares son vitales porque los lugares me dan un contexto geográfico y la movilidad de las personas en el contexto geográfico. En historia es una maravilla porque podemos hacer flujos de migración, podemos hacer ocupación del uso del suelo, podemos hacer ampliación de frontera agrícola. Hay una cantidad de información extraordinaria que nos resuelve problemas en historia. Entonces, estos libros que solamente de pronto para el genealogista solo le interesa el registro como tal, que encontré el fulanito y pasa derecho. Entonces, yo he soñado con que alguna vez se pueda hacer como una suerte de cruzada extraordinaria para que todo lo que revisemos lo indexemos pues en una tablet o algo rápidamente y lo llevemos a un sistema de información. Y aquí estaba mostrando es porque la riqueza que da, digamos, la información que tiene un documento, el potencial informativo del documento es extraordinario. Potencial que nos da sus relaciones con la ciudad de Pamplona, la cabecera de provincia, el contexto que el documento permite ver. Es un poco el horizonte diplomático y paleográfico que me permite ver, pues más allá de los datos del fulano, situaciones propias de la sociedad, relaciones. El estudio de los padrinos, por ejemplo, es excepcional. Esta es una muestra este es un sistema de información nuestro el que construimos, que ya es el que más adelante quisiéramos proponer de pronto, pero es que la herramienta es lo de menos. La herramienta simplemente lo que tiene que es tomar el concepto y brindar la estrategia de informática para que funcione. Para nuestro caso, construimos una herramienta que nos administra los tres formatos: inventarios naturales, inventarios del FUI, que es de producción de documentos, como los históricos. Ahora queremos, que es mi propósito, incorporar un registro especial para los genealógicos, para los bautismales, para mejorar las bases de datos que hemos venido construyendo desde principios del siglo XXI o antes. Ahora, potencial en lo histórico, paralelo a lo genealógico, y es, mire, esto que ven ahí ustedes es en el mapa de la categorización de los asentamientos humanos en el sistema hispánico. Ahí ven ustedes que está la ciudad, está la parroquia y están los pueblos de indios. Entonces, si analizamos, por ejemplo, pueblos de indios, hay unos núcleos de proyección de población extraordinarios. Y dije, pero ¿por qué la Bateca se comporta así? Un pueblito de indios. Ah, es que tiene una advocación religiosa que se llama Nuestra Señora de las Angustias. Y es una advocación mariana sumamente poderosa, donde reunía muchísima gente. Entonces, de ahí sí hay una proliferación de alianzas matrimoniales con población de otros asentamientos, con personas de otros pueblos. Entonces, ahí fui encontrando esa red y paulatinamente, poco a poco fui construyendo la red, porque cada uno de los asentamientos, cada uno de los archivos me va mostrando quién se fue casando con fulanito, quién se fue casando con sutanito, y ahí van relacionándose. ¿Por qué? Porque tanto en el registro como en los censos y padrones van apareciendo. Y ese es otro punto muy especial en la investigación, que si tenemos indexados los documentos, entonces yo voy a poder relacionar protocolos notariales con los padrones, con los censos, con los registros bautismales.
Entonces, este es fantástico porque tenemos la posibilidad de cruzar, y esos cruces de información en términos históricos, etnográficos, etnohistóricos, nos permite construir toda suerte de mapas y redes de relaciones y explicar más comprensivamente cómo se constituyó y se desarrolló la población actual. Esta es una imagen, pues bueno, dirán ustedes, pero ¿qué hace ahí eso? Es como una suerte de fotografía que se le tomó al pueblo en 1758 para ver entonces cómo está constituida la población, qué fuentes usamos. Pues los padrones y los informes de los funcionarios hispánicos para esos años, como las fuentes bautismales. Y mire lo extraordinario, todas las personitas del pueblo. Entonces, oficiales de república, que son los cantores, el sacristán, los que acompañan, digamos, que dirigen la doctrina, la junta directiva pues de la cofradía, los hombres casados, las mujeres casadas, los niños, las niñas, los hombres solteros, los ausentes, los libres, los viejos, bueno, todas las chusmas, madres solteras, todos. Y entonces tenemos un retrato extraordinario. Esto nos permitió también ver cómo la Bateca, aunque la población era pequeña, la población indígena, quiero decir, porque aquí están solo los indígenas, hay otro cuadro para los blancos y mestizos, que pronto van a desarrollar para 1790 la parroquia de Toledo, porque cada pueblo de indios generó una parroquia en el siglo XVIII. Entonces, esto es fantástico, porque usted puede ver, por ejemplo, dice, pero ¿cómo es que tengo hombres casados 55 y mujeres casadas 44? ¿Qué pasa ahí? Ah, pero es que hay otra columna con hombres libres. Y ahí es como estamos viendo cómo fueron paulatinamente entrando hombres distintos a la etnia, hombres libres, mujeres blancas, al pueblo. Y ahí es donde explicamos el mestizaje. O mirar ustedes cómo la columna de solteras y chusma es la más nutrida, 347 personas. ¿Eso qué significa? Que hay un madre solterismo extraordinario y ese madre solterismo tiene hombres solteros muy poquitos, solo 14, eh, solo 16. Esos hombres solteros no son los padres de 65 niños, de 65 madres solteras que componen 347 chusma. Entonces, hay la posibilidad o la riqueza informativa para explicar la población, ¿sí? Además de la historia familiar y genealógica que permite hacer. Entonces, las fuentes indexadas es una maravilla, porque donde no estén disponibles, donde no estén indexadas, pues es un obstáculo epistemológico que se lleva usted años, meses, años buscando y navegando en un mundo de documentos sin indexar. Acá volvemos al registro de la parroquia en los actuales momentos, que es un Excel simplemente, pero lo estoy mostrando en un Excel porque es como la captura básica de la información. Si no tengo la herramienta, el sistema de información documental digital, puedo capturar en Excel, que son archivos planos, y luego los micro para el sistema de información. Entonces aquí lo que mostraba antes es donde están toditos. Entonces ya escoger el libro y sistemáticamente registrarlo y ponerlos todos. En la última columna están los pueblos, porque para los historiadores sí son importantes los pueblos, los lugares, ¿no? Entonces, a veces, aquí les quiero compartir, nosotros tenemos una visión pues muy poderosa, nos apoyamos en la parte genealógica para hacer las historias familiares, por supuesto, pero creo que podemos hermanar muy bien las preguntas del historiador con las preguntas del genealogista, porque hay una complementariedad extraordinaria, es decir, son dos disciplinas hermanas que hacen cosas para una perspectiva universal que es la historia familiar y genealógica. Ahora, la riqueza de información para otros aspectos de la historia, pues es incontable, ¿no? Que, como fuente para la historia. Entonces, esto es como digamos, una matriz de lo que rápidamente se puede hacer. Ahora, hay muchas más columnas que el historiador necesita. Como dije antes, la perspectiva de la referencia. Y es cómo consulto, dónde consulto y dónde están los documentos para que sea válido desde el punto de vista de la fuente. Esta lámina ya la había mostrado antes y es cómo los campos que nutren el genealogista no necesariamente, digamos, son superados o son, digamos, tienen que ser ampliados para el historiador, porque el historiador no se puede quedar solo con ello. Pero en la hermandad de disciplinas, aquí lo que estoy tratando de ver es la posibilidad de filtrar y de elegir al mismo tiempo qué otros campos de descripción necesito, ¿no? Que puedo dejar ahí en el sistema de información.
Lo que trato de decir es que el sistema de información se construye en virtud de las necesidades del servicio, de las necesidades del investigador. No es que vaya por un lado el archivista o el indexador, sino que lo que construimos, diseñamos, desarrollamos en nuestras plataformas debe estar ajustado a las necesidades del servicio. En tanto, la razón de ser de los documentos es el servicio, ¿cierto? Ahora, yo había mostrado antes estos, porque aquí me piden son catálogos. Por ejemplo, los primeros avances que se hicieron fue en materia de protocolo. Entonces, aquí hay, cada pieza documental se está describiendo con un número no muy alto de categorías o de descriptores de búsqueda, de metadatos, pero igual están. Está la fecha, los objetos mencionados, está el resumen del documento, está, porque estos son catálogos. Digamos que la intención primera era construir catálogos, pero claro, por ejemplo, en Cúcuta, el notarial de Cúcuta tiene 71.000 registros. En Pamplona más o menos igual. He podido dar al servicio 28.000, 30.000 registros porque hubo que sectorizarlo. Ahora, como está en Family Search, lo que hay que mirar es a futuro si lo llevamos a otra plataforma que vincule las imágenes y haga y pueda, digamos, llevarse a otro nivel. Y es acá donde digo que podríamos hacer una alianza o buscar recursos, como estos son documentos ya declarados patrimonio histórico documental y tiene un alto valor cultural, investigativo, científico, entonces, y ya hay unos principios significativos como el estar disponible digital, pues saber avanzar en la construcción de medios de consulta mucho más expeditos para el investigador, netamente. En este, por ejemplo, las categorías de búsqueda son pues muy buenas porque yo le pido una dote y él me busca las dotes. ¿Sí? Si tengo 30.000 registros, digo las dotes y ¡prum! Me hace el listado de todas las dotes. ¿Para qué? Para trabajarlas año por año las que necesito. Y luego puedo filtrar y hacer las búsquedas por apellidos específicos para saber quiénes son los señores ahí. En este caso, la familia Basto en Pamplona. Hasta acá, compañeros, eso me gustaría dejar, pues abrir la discusión más bien para que podamos eh, conversar en lo que tiene que ver ya con el contenido que acabamos de compartir. Entonces, para dejar de compartir, Tienes que llevar el cursor hacia arriba y ahí pones detener, le das a detener y deja de... llevo el cursor hacia arriba. Sí, el ratón, o si no, Listo. espera, yo te quito. Sí, quítame de ahí, pues. Ahí está. Pues Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Silvano. Fantástica esta charla. pues Además, ahí como muy atropellada, hay mucho tema, pero pensé que era mejor que conversáramos unos minutos, ¿es posible? sí, Sí. yo creo que ha venido muy bien, ¿no? Porque coincide en el tiempo que estamos, bueno, pues impartiendo nuestro taller en la SIGE de fuentes documentales y bueno, y esto está muy relacionado, ¿no? Eh, a mí no sé, me ha llamado la atención esto que has mencionado, ¿no? Qué importante que esa indexación esté hecha al 100% y sobre todo que esté hecha con alguien que sepa indexar. O sea, que esté hecha de una forma que sea una indexación archivística, en cierto sentido, por entrecomillarlo, profesional, ¿no? Que no sea, bueno, pues la indexación hecha por un prójimo cualquiera, ¿no? Porque de esa es la manera en la que el investigador, pues bueno, pues va a poder obtener esa información necesaria, va a poder compararlo con otras, va a poder obtener toda esa información que saca del archivo y al mismo tiempo el archivo va a poder servir esos documentos, es decir, hacer su labor de documentar al investigador, ¿no? Se va a evitar también que documentos que pueden ser muy útiles para la indexación, perdón, para la investigación, no sean consultados por el investigador simplemente porque estén mal indexados, ¿no? Eh, Tú has hecho ahí una mención en un momento dado a Family Search. Family Search es
para nosotros los genealogistas un enorme, además sumamente útil centro de documentación, que sin embargo tiene muchísimas cosas o que no están indexadas. Yo esta misma semana he descubierto unos fondos que me interesan muchísimo, que ni sabía que estaban allí, o que muchas veces están mal indexados, ¿no? Con gente, bueno, pues que muchas veces tiene unos conocimientos de paleografía eh, muy rudimentarios o no sabe muy bien cómo indexar eso y a veces se hace una indexación, bueno, demasiado escueta, ¿no? Entonces, qué útil sería que, bueno, no solo los archivos, sino también los centros de documentación tuviesen esta indexación realmente archivística, ¿no? No sé qué piensas tú. Es que ese es el esfuerzo, la indexación, la construcción de medios de consulta y llevar los acervos documentales a la web, o sea, para que sean consultados en línea, que es la transferibilidad de los documentos para que el investigador de su casa, de su residencia, pueda hacer su trabajo, es el futuro. Pero hay otro componente y es que la divulgación del patrimonio documental, que tiene carácter identitario, que tiene carácter, pues, refuerza las culturas de los pueblos en la medida que sus pueblos pueden ser universales a través de la divulgación de sus documentos. Entonces eso tiene otros valores que también los historiadores tenemos que preocuparnos por eso, por saber. Eso le da también validez a los documentos, porque usted puede que encuentre su datico y llenó su arbolito, pero hay otros valores. Digamos, el recorrido a través del mundo y de cómo cada uno de sus pueblos, donde usted va encontrando sus familiares, ese pueblo jugó un rol en la historia de este país o del mundo. Entonces, tiene eso. Ahora, en términos investigativos, que es un poco el mayor interés en este momento, es cómo facilita la investigación, el tiempo que usted dedica para navegar en documentos no indexados. Usted pasa muchas horas, días, años viajando por documentos y está buscando y usted pasan por sus ojos cientos de registros y los pasó y tal vez después toca volver y vuelve y revisa las mismas hojas, los mismos libros. Pero si hubiese indexado lo que vio, no tendrías que volver y más bien le estaría aportando a otras personas para que el tema avance. Entonces, imagina usted hacer una alianza extraordinaria entre 40, 60 personas, a que cada uno indixe lo que busca, más o menos, y aparece, y podamos tener, o sea, la Sociedad Iberoamericana de Genealogistas, su propio sistema de información construido y constituido. ¿Para qué? Para avanzar. Recuerden que si el documento no aparece, es un obstáculo epistemológico. Y usted pasa años y a veces se toman atajos. ¿Y por qué se toman atajos? Porque no encuentran el dato, porque los archivos no están indexados y entonces eso le quita rigor también a la investigación. Si los archivos están indexados, usted dice, pero bueno, no estaba el documento o sí estaba. Entonces, la validez científica del respaldo de la fuente está en que yo debo decir dónde estaba y cuál es, ¿no? Eso es muy importante. Para mí, yo creería el tiempo, Mariano y compañeros, el tiempo es muy importante, porque el tiempo es corto, nuestras vidas son cortas, son efímeras. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a la sociedad? Eh, Hace un rato que vimos el niño, la compañera, dijeron que un genealogista en potencia. Yo dije, vea, cuando construyamos los sistemas de información, y si el niño de Mercedes le gustara la genealogía, ese niño va a encontrar parte de la herencia que le deja Mercedes es la indexación de cuántos documentos para que él trabaje después, ¿no? Entonces yo lo que veo es pensar un poco en la larga duración, pensar un poco en el futuro y también en la propia identidad y rol que cumple la Sociedad Iberoamericana de Genealogía en el mundo y ante la sociedad científica y académica, ¿no? Entonces indexemos unos documentos. Ahora, en cuanto a herramientas, eso es lo de menos, porque construimos una herramienta propia, miramos cómo la ponemos en la nube, eso genera unos costicos, pues sí, pero cada día es más barato el tema, más económico. Y hacer que la Sociedad Iberoamericana de Genealogía como que asuma otro rol, eso le da respetabilidad y un lugar en el mundo. Pero al mismo tiempo nuestra historia familiar va teniendo más eco en la medida en que yo hice la genealogía de mi familia, pero también aporté toda la documentación relacionada con mi familia, porque yo encuentro mi familia en silos,
pero yo puedo poner todos los Villamizar en la web, ¿cierto? Y pueden encontrar todos los interesados en los Villamizar, todo lo que tenga que ver con silos. Entonces yo les pongo a disposición todos los Villamizar, por ejemplo, pero pongámoslo en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita rigor, porque necesita reconocimiento, porque necesita protección, porque necesita control de accesibilidad, por muchas razones, ¿no? Entonces yo sí creería, pues como animando un poco, que el futuro sí es cuánto le vamos a dedicar nosotros a indexar lo que hacemos. O seguimos navegando cada uno por su lado y, y bueno, celebrando nuestros éxitos, pero también nuestros fracasos en la medida que tampoco es que avancemos mucho, ¿no? Es un poco la propuesta. Interesante. Veo dos manitos ahí. A ver, Mariano, usted administra, ¿cómo es? Mercedes, llevas tú el... Primero a Mir y luego a Edwin y hay varias preguntas en el chat. ¿Lo va a llevar Adriana entonces? Pues sigue Mercedes, qué pena. No, está bien, hazlo tú. ¿Comienzo? ¿Ah? Sí, por Tenía favor. la primera pregunta la tenía Camilo. Ah, Y luego venía Amrit y después Edwin. Entonces sigue Mercedes. Amrit, como dijeron Camilo, me es apagué. que no está, parece Camilo ahora. Eh, tenía como dos consultas. Una era, vi que cuando se estaban llenando ahí las fichas, o sea, cuando aparecía el buscador con los datos, aquellas palabras que tenían acento se desconfiguraban. Entonces la pregunta es, cuando uno está llenando una ficha o una indexación, ¿se deben colocar los acentos? Esa es una primera pregunta, es una pregunta bien básica, bien técnica. Y lo otro, en el planteamiento general de la importancia, que concuerdo completamente, de que todos colaboráramos en forma colectiva y las investigaciones así también pudieran otras personas ir tomando la posta y ir aumentando la investigación y profundizándola. Hay un factor que es muy importante, que no se habló acá, que es la preservación digital, ¿no? Que es la política, establecer una política de preservación digital en aquellas entidades, organismos que van a recopilar toda esta información. Yo trabajo como fotógrafa patrimonial y una de las cosas súper importantes cuando uno está haciendo estos archivos digitales es plantearse desde un principio dónde se van a almacenar y que deben tener más de una sola ubicación, deben tener varias ubicaciones que cada cierto tiempo, si son físicas, hay que estar migrándolas. Y esto también tiene un alto costo. En la digitalización no es barata. Entonces, en el minuto que uno se plantea hacer esto, también tiene que plantearse de dónde van a salir los recursos para que cada año se puedan destinar, porque además los archivos van a ir en aumento. Eso. Sí. En cuanto al detalle de la plataforma, digamos, de la desconfiguración de las palabras que tienen tilde, tuvo que ver es con la exportación. Tal vez se exportaron de un equipo que creo que es que originalmente los equipos se formateaban a 32 bits y luego se están formateando a 64 bits y creo que en el cambio de versión él desconfigura un poco eso. Pero son detalles técnicos que pues rápidamente se subsanan ahí. Yo hice la exportación y cuando migraron a PDF ya desconfiguró las tildes. Pero eso es un detalle técnico de exportación. Ahora, Colombia tiene una política de seguridad de la información. Es decir, de hecho, en el 2014, que se hizo la ley de las TIC, se le dio clarísimo la responsabilidad a las entidades del Estado de, digamos, generar un programa que se llama así, se llama Programa de Seguridad, Respaldo y Soporte de la Información Documental Digital. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que ello se conserve, ¿no? La palabra seguridad es que seguridad informática, ¿no? Los certificados SLN que tiene que tener los datos en 3 niveles mínimo, hasta los servidores últimos donde están en la nube. El respaldo es que se hace un respaldo en tierra o un respaldo en otro servidor, siempre debe haber respaldo. Y el soporte es lo que hablábamos ahorita de
el software se desactualiza. Año a año los software se van desactualizando. Si yo tengo digitalización, si yo he digitalizado documentos de hace 20 años, obvio que tengo que actualizarlos. Si no actualizo los documentos que digitalicé hace 20 años, ya los formatos no me van a servir. Por ejemplo, ahora ya no usamos el formato TIFF, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el PDF va aumentando constantemente digamos, avanzando en versiones. Entonces, es lo que llama soporte. Y en cuanto a almacenamiento masivo y custodia en la nube, los costos están bajando, pero a medida que vamos digitalizando más y más documentos, estos van en aumento. Ahora, con respecto a la parte genealógica, si estamos trabajando sobre documentación ya digitalizada, pues nosotros la llevamos muy fácil, porque simplemente recuperar la información que nos dan transferible libre para hacer las indexaciones allá y tal vez no tengamos que duplicarlo ya digitalizado. Pero donde no se haya digitalizado, pues obvio que hay que hacer el esfuercito para hacerlo. Y sí, los recursos son altos. Nosotros asesoramos el Estado y ellos, pues a veces dicen, bueno, digitalicemos 1 millón de documentos. No, que lo alcanza solo para 300.000. No, entonces hay que empezar a mirar las opciones más económicas. El almacenamiento en la nube es progresivo, es decir, a medida que usted va cargando nueva información, eso cuando acuerdas que tiene toneladas de información. Entonces eso. Pero hay un detalle, que es lo que había comentado en el curso de la charla, y es que, vea, los sistemas de información, dicen los ingenieros, no son palabras mías, si usted le incorpora basura, basura le da. Eso significa que tengo que primero organizar y valorar lo que voy a digitalizar. Y luego indexarlo muy bien, describirlo muy bien, para luego sí llevarlo al sistema. Cuando lo llevo al sistema, la imagen digital ya tiene los medios de consulta y va asociado a un formato de medio de consulta. Y es ahí donde yo estaba hoy enfatizando, y es que yo debo elegir, y por eso la alianza con el genealogista hasta que el genealogista nos diga, bueno, ¿cuáles son los campos de descripción que necesita el genealogista? Entonces yo ponía ahí en la lámina, vea, nacido, padre, madre, padrinos, ¿quiénes son? Abuelos, abuelos maternos, abuelos paternos. O sea, ¿qué otros datos deberían estar ahí? Entonces yo como historiador digo, no, yo necesito tales otros datos. Pero en ámbitos de lo genealógico dice, no, yo trabajo con 6 campos y de ahí para arriba usted sigue. Eso depende de la necesidad. Pero siempre desarrollamos y programamos en función del servicio, en función del investigador. Bien. ¿Esto es Amrit? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Sí. Ok, Igual puse gracias. un comentario interno ahí en el WhatsApp sobre el uso de Atom, porque como el Atom es un software libre que usa el ITSAT-G, se presta muy bien como para hacer estos almacenamientos. Sin embargo, es importante considerar igual paralelamente un Excel, porque no necesariamente se van a poder ver todos los archivos juntos, así que igual habría y se recomendaría por lo menos hacer ambos procesos, ¿no? Como de indexación. Es cierto. De hecho, nosotros con Adrián estamos trabajando un poquito de eso y lo subimos rápidamente a un Excel y el Excel es migrable, como son archivos planos, uno lo puede migrar a la herramienta donde lo va a trabajar, almacenar y servir. Nosotros a veces cuando mandamos un grupo de personas a un archivo y no nos dan acceso a internet o algo así, pues trabajan en una laptop en Excel y luego se migran los datos a la plataforma. Entonces esa es la ventaja de trabajar con archivos planos. Sí, tienes razón. Ok. Bueno, tiene la palabra Edwin y después Ronald Cohn. Muchísimas gracias, Silvano. Como siempre, muy agradecido por tu conferencia, muy clara y realmente todos estamos apuntando precisamente a ello. Yo tendría básicamente 2 comentarios. Por una parte, la importancia de la inteligencia artificial en estos momentos, que incluso los que estamos metidos, digamos, en Family Search, haciendo cierto tipo de investigación, hemos encontrado que últimamente hay una herramienta que es una herramienta en prueba, y lo advierten así en Family Search, que se basa en inteligencia artificial y se llama Full Text, así se llama. Créanme que es increíble. Lo que yo me demoré 3 años, me lo hizo en 10 minutos. Yo decía, si esto lo hubiera tenido hace 3 años, me hubiera ahorrado horas y horas de trabajo. Por supuesto, la inteligencia artificial se equivoca mucho, pero ayuda un montón, un montón. Y es más, incluso los textos de paleografía,
que ustedes saben que son bastante complejos y sobre todo si estamos hablando del siglo XVI, por decir alguna cosa, en esos momentos uno se mete inteligencia artificial, pone el texto y más o menos un 60% lo lee, de tal forma que a uno le ayuda muchísimo, muchísimo en esto. Entonces, pienso que la inteligencia artificial por lo menos nos está brindando una ayuda bastante buena. Tiene sus errores, por supuesto que sí. Necesita pues seres humanos por lo menos mientras tanto, para corregir ciertos tipos de cosas, pero pienso que eso nos ayudaría muchísimo a indexar y a encontrar fuentes de información. Por otra parte, les quería comentar algo que yo creo que, bueno, creo que Camilo se nos fue, no lo veo, pero bueno, en fin, de algo que tiene que ver con la legislación, que no sé si ustedes también han contemplado esto y por qué me asalta la duda de la legislación. Y voy a contar brevemente una historia. En estos momentos, la Confederación de Comunidades Judías de España, para dar el certificado, pues, sefardí para carta de naturalización y para ciertos tipos de procesos que están represados, que son como 3.000 procesos represados en España, la Confederación de Comunidades Judías de España abrió nuevamente la plataforma. Por supuesto, todo el mundo migrando pues sus partidas de bautismo, matrimonio, etcétera, sus documentos genealógicos, sus informes genealógicos realizados por genealogista. Y resulta que de pronto, por todo lo que sucedió en Portugal, por todas las falsificaciones que aquí Silvano y Adriana pues obviamente ya nos comentaron de una horrorosa, entonces la Confederación está diciendo, listo, usted tiene la partida, perfecto. No les aceptamos que tenga la firma del párroco, ni del obispo, ni del arzobispo de Bogotá, ni del canciller del Vaticano, ni la apostilla colombiana. No nos interesa nada de eso. Nos tiene que pasar la partida de bautismo, de matrimonio, confirmación, lo que sea, y la foto del folio completo donde está esa información. Por supuesto que, obviamente, primero ya comenzaron a hablar los abogados. Estoy hablando de la legislación colombiana, por supuesto. Es completamente imposible por el habeas data. En la legislación eclesiástica también el arzobispado está desesperado porque también esta parte de legislación no se permite por habeas data. E incluso la legislación española, ¿no? Le están obligando prácticamente a las personas en hacer casi que un delito, porque incluso la legislación española, si yo me acerco a un libro sacramental y les digo necesito todo el folio completo del año 1923, le dicen olvídese, le damos la partida referente a lo que sea. Entonces les estoy explicando el gran problema que se tiene en estos momentos con esto. Vamos a ver si se logra solucionar porque es imposible. Pero te quería comentar acerca de la legislación. Yo entiendo que los documentos públicos de una notaría, de un juzgado, pues obviamente no tienen problema. Pero ¿qué se haría con estos documentos que pueden ser privados o que pueden ser, por ejemplo, de la Iglesia Católica en este caso, acerca de la legislación? Gracias. Pues, de hecho, pues no lo comenté, pero el desarrollo del software, porque hay mucho software en el mercado y algún software es libre, pero nosotros para poderle garantizar a las entidades del Estado y garantizar a los investigadores la seguridad de la información, la validez de la información, que se conserva la seguridad, la autenticidad y la originalidad de la documentación. ¿Sí me están escuchando como los atributos que debe tener el documento? ¿Sí? El documento tiene que reflejar, en términos diplomáticos, tiene que reflejar su originalidad, su singularidad y su autenticidad. Entonces, como hay que proteger esos principios fundamentales para que el documento sea válido en términos pues, jurídicos, pero también válidos como fuente cierta, ¿qué sucede? Eso debe mantener. Pero una vez constituido el sistema de información, obvio, ya no hay ningún sistema de información actualizado si no tiene el recurso de inteligencia artificial. Y una vez que se constituye el sistema de información, inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo al interior de la herramienta. Entonces, así como le pusieron en WhatsApp ahí el muñequito con la inteligencia artificial que para que navegue en sus ¿cómo se dice? Sus contactos y demás, así el sistema de información nuestro, tuvimos que incorporarle entonces inteligencia artificial para que igual naveguen en los elementos. Y pues ahí lo fabuloso es lo siguiente, hace reconocimiento de texto, entonces digitalizamos con el atributo OCR.
digitalizamos documentos con el atributo OCR. Es decir, inmediatamente pues, un Nitro, por ejemplo, que hace el reconocimiento de texto, y luego cuando se le pide la búsqueda, inteligencia artificial no solo tiene en cuenta los metadatos que se registraron, como lo anotamos en la charla, y es que deben haber unos metadatos que yo elijo pertinentes, adecuados en lo científico, en lo investigativo, qué debe llevar, qué metadatos debe llevar la descripción analítica del documento que estoy indexando, sino que ella, inteligencia artificial, va al interior del texto que está en el sistema y va por reconocimiento de texto y todo el texto se me convierte en metadatos. Entonces los sistemas de búsqueda son fabulosos. Pues yo no hablé de esa parte porque era como ya muy específico del contenido, pero gracias, Edwin, porque me permitió comentarles que sí, que las bases de datos, por eso dice usted, pero está haciendo eso en Excel. Sí, no es que sea triste ni mínimo en Excel, es que en Excel es la herramienta de captura. Luego lo llevo a la plataforma ya está dotada de todos los elementos, ¿sí? Que es la clave para poderlo tener en la nube, para a través del registro de un usuario que el administrador le da permiso a través del rol que se le asigna, porque eso funciona con base en roles y permisos, para que pueda tener acceso y pueda descargar lo que se permite, se descargue o no. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la legislación colombiana, que Edwin, no sé si tú lo sepas, primero por la ley de las TIC, que establece los términos para conservar la información documental digital. Entonces tenemos una normatividad clarísima de cómo se establecen, cómo se constituyen, cómo se respaldan, cómo se validan, se protegen y se le conservan los atributos vitales al expediente digital. Porque entre otras cosas, cada que hago la consulta hay una trazabilidad, nos dice el sistema quién lo consultó, quién lo miró, quién lo descargó, cuándo y cómo, a qué horas. Bien, pero veamos, por ejemplo, en Colombia, la ley 1751 del 2015 estableció clarito la validez de los documentos. El decreto 2364 del 2012 ya había hablado precisamente de la firma electrónica. Entonces, validez de los documentos, transferibilidad de documentos. Yo hago un chiste por ahí, flojo, que los colombianos me entienden, los mayores, los menores no tanto. Y hay 6 conceptos de la Corte Constitucional colombiana, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, sobre la validez de los documentos electrónicos, sobre la protección y el valor probatorio de los documentos electrónicos, de las imágenes electrónicas, de la foto, del mensaje, del chat, ¿cierto? Yo les digo, si no, pregúntele a Piedad Córdoba, ¿no? Piedad Córdoba es una política colombiana pues, que en virtud de aparecer en los computadores de Reyes, la tumbaron del cargo y, de hecho, bueno, después Petro la trajo, pero esa es otra historia. Entonces, sabemos en Colombia que es clarito que la validez de los documentos por vía de conceptos de la Corte y de una normatividad justo para constituir, proteger, integrar los documentos y los sistemas de información documental digital en la nube. Entonces, aquí en Colombia no tenemos problema, está clarísimo, la norma, los conceptos de la Corte. El problema un poco que veo, Edwin, es ya con Portugal o con España la situación a qué precio va, ¿sí? Aquí está clarísimo que todo es válido, no sé, pero a veces uno encuentra papistas. Yo encuentro un funcionario, hay un municipio, un funcionario que me dice, mándeme el acta de inicio, mándeme la cuenta, mándeme la factura, pero tiene que ser firmado original. Entonces yo digo, ¿cómo que firmado original? Yo puse mi firma ya. Sí, pero es que la firma es digital. Le dije, sí, la firma es digital. Y la firma es digital en Colombia. Pero hay funcionarios que se resisten a que eso es así. Entonces a veces me toca mandarle la norma y empezar allá. Y eso es un tedio. Pero sí, así vamos. Listo, Silvano, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a esta conferencia me voy a declarar de ahora en adelante soltero y chusma. Eso. Me encantó. Voy a pertenecer a esa tribu, soltero y chusma. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Yo sabía que les iba a llamar la atención, pero ese es un retrato. Para mí es como si fuera una foto que le tomamos a la población, a un pueblo, a las personitas que integran un pueblo en el siglo XVIII. Esa es una categoría del lenguaje hispánico, de cómo están integradas las castas. Entonces, esto no es la chusma del Chavo, no. Es más bien la chusma en concepto nietzscheano. Ustedes saben en Nietzsche qué es chusma, ¿no? Chusma es todo aquello que no tributa, ¿no? Era en España, para los españoles. Todo aquello que no tributa, eso es chusma, porque para ellos cuenta es el tributario. Entonces ahí, por ese lado. Pero para Nietzsche, pues ya saben, el asunto no es ni siquiera de plata.
Usted puede tener un full carro y se va con una chica mostrando ombliguito y tomándose una cerveza ice y la música que está tronando sin un reggaetón inmundo. Eso es chusma. No. A Entonces, bueno, todos, yo creo que a muchos nos llamó la atención la chusma. No sí, acordamos del chavo. es una categoría en el lenguaje hispánico, en la Sí. configuración de las castas españolas del siglo XVIII. Gracias, gracias Edwin. Tiene la palabra entonces Ronald Con. Ronald. Excelente, Silvano. Espero no ser una chusma hoy, me voy a quedar con eso, porque eso también es una palabra muy utilizada en mi país de Venezuela. Pero mi comentario, duda y temor con todo este tema, que es excelente, Silvano, es todo este trabajo que nosotros los genealogistas hacemos en cualquiera de estas plataformas, y se acaba de mencionar Family Search y el full text que él mencionó, y todas esas actualizaciones que hemos hecho, y el mismo de trabajo que hizo Henry como fotógrafa, que al subir esa información a estas plataformas, ¿quién mantiene el derecho de autor? Y ese es el temor mío, porque todas estas supuestas plataformas que son gratis o open source en las nubes, son gratis porque normalmente revenden la información de alguna forma u otra. Entonces ese es mi temor cuando hablamos de la indexación, el enlace a otro libro, a una fuente histórica, y uno hace ese trabajo de alguna forma u otra. ¿Quién mantiene el derecho de autor que se hablaba comúnmente en el siglo XX? Y ahora con tanta inteligencia artificial yo tengo ese temor, y por eso yo personalmente no es que no le confío a ninguna de estas plataformas, pero soy consciente que yo estoy regalando mi trabajo. Por ejemplo, en Family Search creo que nos hemos convertido en voluntarios de la iglesia, y si es MyHeritage, aunque estemos pagando tanto mensual, verdaderamente estamos haciendo trabajo que ellos están obviamente revendiendo para hacerlo de esa manera. Entonces, tú en tu presentación preguntabas de qué debemos hacer después de capturar la información en Excel, que reconozco que es la mejor forma de hacerla ahora, y después se hará. Pero ese es mi temor, y tengo una duda de cuál es tu opinión con el tema, no solamente de privacidad de la ley colombiana o española, porque creo que María y Mercedes hemos hablado aquí, por ejemplo, en España, el récord de un bautismo, una confirmación, un matrimonio en el siglo XIX le pertenece a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero si hemos indexado esa información y la hemos ampliado, ¿quién mantiene ese derecho de autor, etcétera, etcétera? Entonces eso me mortifica, me preocupa, pero soy consciente que yo, al actualizar información en cualquier plataforma, ya yo he perdido el control, porque se lo he entregado a otra persona, y lo más probable, uno aceptó la política y las condiciones de todas estas plataformas, que significa que ellos retienen. Y por último, uno se le olvida que cuando uno sube cualquier foto como autor en cualquier plataforma, Facebook, no qué cosa, ellos mantienen el derecho de transición. Uno le otorga a esa gente el derecho de autor. Pero bueno, muchísimas gracias, Silvano. A ver, Ronald, lo primero es que la herramienta misma es una creación intelectual. Nosotros tuvimos lo primero que hacer cuando iniciamos el desarrollo es hacer el copyright, hacer el registro de derechos de autor. ¿Por qué? Porque debe protegernos, porque es un trabajo intelectual, es un desarrollo informático, y eso los protege el Estado colombiano. Es decir, es el copyright internacional, incluso se puede hacer. El registro de marca se puede hacer. Entonces, se hace el registro de marca, se hace el registro del copyright. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad intelectual sobre la plataforma. Pues el Excel no, porque el Excel lo pirateas o compras una licencia que te cuesta $50 o menos. Ahora, el trabajo, la base de datos como tal. La plataforma funciona con base en permisos y roles. O sea, puede estar disponible para una institución. Nosotros le procesamos información a las entidades y nos entregan todo su acervo. Digamos que los activos de la información de una entidad, nosotros los manejamos. Pero esos activos de la información son de la entidad. Y en la perspectiva contractual nosotros la tenemos clarísima. Y asumimos digamos, unas obligaciones contractuales para protegerles ese activo de la información.
dándole la seguridad, el soporte y el respaldo en la nube. Cuando esa entidad digamos que diga, bueno, ustedes me sirven hasta hoy, entréguenme la información. Pues nosotros tenemos que entregarle los activos de la información. Se lo entregamos impecables. Y tienen que certificarnos a nosotros que les entregamos la información. Ahora, cuando yo hablo de un trabajo nuestro, la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, es decir, va a hacer un proyecto en que hacemos un acervo documental de los asociados y que tengamos disponibles para la asociación. Pero una base de datos, un sistema de información de la asociación, ¿quién entra a usufructuarlo? Con roles y permisos. ¿Sí? Entonces, siempre funcionan así. Ahora, cuando usted dice que trabaja, por ejemplo, para Family Search y usted sí firmó y asumió las políticas de Family Search y le entregó la información a ellos sí tienen el registro. Usted mire ahí en Family Search, en la parte inferior, por ahí está, está la marca y está el copyright de ellos. O sea, ellos tienen protegidos sus derechos, obviamente, ¿cierto? Y usted presta es como una contraprestación al servicio que le prestan a usted. O sea, a mí me dejan ver estos documentos. Pues yo indexo unos pocos para colaborar con la comunidad que lo usufructúa y ya. Pero nosotros aquí, en la propuesta que de alguna manera estoy yo haciendo hoy es constituir nuestros propios bases de datos, de nuestra propia indexación y no perdamos tanto tiempo y miremos si a futuro tenemos para alguien que nos va a suceder o mis propios documentos. Porque usted finalmente dice, bueno, he aportado tantos miles de registros, pero quiero que me los descarguen y me los entreguen de nuevo. O yo los tengo aquí en Excel, ¿no? Pero es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Ya es hasta qué punto, como miembro de una sociedad, usted dice, bueno, vamos a constituir en un colectivo eso, ¿no? O si no, usted como investigador, su propia base de datos, ¿sí? Si usted viene a mi casa, está llena de libros, pero por allá ya no hay donde poner archivo, porque es que uno ha tenido que buscar, duplicar, construir archivo, y a veces uno se queda con copias de esos archivos porque de pronto los utilice para un proyecto específico de investigación, pero qué tal que tenga otro proyecto donde los pueda volver a consultar en otro horizonte. Entonces usted construye su archivo. Ahí el detalle es que cuando yo fallezca, tal vez los hijos no lo destruyen y se lo entreguen a alguien, o me toca dejar una manda testamentaria donde se lo lleven a una biblioteca o a alguien, ¿no? Entonces esto es en doble vía. Construye un sistema de información para mí, para aportar a la humanidad, a la sociedad, para aportar al gremio, ¿cuál es el objetivo de este sistema? ¿O soy egoísta para que yo solo pueda hacer mi investigación? Pero yo siempre hablo de que esto es comunidad académica, que esto es comunidad, esto es una sociedad, es un grupo de amigos, qué sé yo, uno trabaja en colectivo, porque yo le puedo ayudar a alguien, pero yo espero que ese alguien de pronto también comparta algo y así avanzamos, ¿no? Es un poco la idea. Y lo otro es el valor científico de la herramienta. Porque acuerde que estamos hablando de resolver uno de los problemas más vitales en la investigación, es resolver los obstáculos epistemológicos para hacer posible la investigación. Y lo otro que también yo quiero avanzar un poco es en que cada cosa que indexemos, cada documento que procesemos, tiene un potencial informativo, no solo en el campo de la historia familiar, en el campo genealógico, sino que tiene múltiples posibilidades en el campo etnográfico, antropológico, sociológico y demás. Entonces, es un poco eso, ser más universales en lo que administramos. Y tal vez hacia ese punto sería que yo voy, ¿no? Sabiendo que, pues sí, el software protege los derechos, qué puedo compartir y quiero compartir, qué aporte voy a hacer, es eso. Y cuánto impulso le doy a la disciplina, ¿no? Es lo último que hasta dónde vamos. ¿Estamos impulsando la genealogía como tal? ¿Estamos impulsando la investigación histórica como tal? A eso es que quisiéramos también apuntar. Muchísimas gracias, excelente. Yo tengo una pregunta, señor, por favor. Esa recopilación de datos que usted propone para la Sociedad Iberoamericana, ¿empezaría con el árbol genealógico de cada uno? Lo que pasa es que uno va recopilando mucha información y uno no sabe cómo archivar esa cantidad de información. Al principio uno tenía una partida de bautismo, 3, 4, un archivo testamentario. Cuando usted dice de aportar, sería cada uno en base a su investigación genealógica empezar a depositar esos datos, o hay un plan que se le haya ocurrido, no sé, de pronto de Colombia, tantos archivos testamentarios generales, o no sé, si me cuenta, por favor. Sí, yo lo estaba pensando no en el resultado de lo que usted lleva, sino es en las fuentes.
Es decir, porque el valor de las fuentes, el potencial informativo de las fuentes es muy amplio. Entonces es un abanico muy complejo. A veces solo vemos que nos sirve para llenar un registro nuestro, de nuestro árbol, de nuestra ramita que estamos buscando, pero no alcanzamos a ver que tiene un potencial informativo mucho más amplio. Entonces yo estaba hablando era de constituir un sistema de información, de fuentes. O sea, trabajemos es fuentes, ¿no? Ya lo otro sí tendría que revisarse luego. No se trata de compartir mis avances, mis estudios, sino las fuentes que usé. Y a ver hasta dónde es posible. Si yo voy a un archivo, paso por el archivo de la parroquia tal y me demoro 2 meses en esa parroquia, pues qué tal que le resulte más oportuno levantar el registro rápido, levantar unos cuantos registros, 500, 600 registros, no sé cuánto, y subirlos a un sistema. Puede que encontré lo mío ahí o no, pero es eso. Para cuando tenga que volver, ahí lo encuentro. Yo no sé, Adriana, si quiera compartir la experiencia suya en Silos, porque ella ha estado muy dedicada al tema de Silos y en la noche por ahí compartimos, que yo no entendí este nombre, qué tal, y entonces ella va mejorando eso. Eso está muy chévere, porque entonces hay una construcción también paleográfica y diplomática de los documentos. Nosotros comentábamos con Adriana esta mañana, por ejemplo, cómo a nivel social en las historias familiares es tan extraordinariamente valiosas las fuentes. Usted encuentra en un libro que un personaje apadrina más de 100 niños. Entonces usted se pregunta, ¿quién es él? Porque él es padrino de todos en el pueblo, ¿no? Ah, que es un pueblo pequeño, entonces el doble es el terrateniente. Ah, pero ahí está configurándose un horizonte social y demás. Y eso de pronto no le llama la atención a alguien que esté buscando la ramita del fulanito Francisco Villamizar, ¿no? Pero, pero hay que ver que si construimos el acervo documental que tocamos o pasa por nuestros ojos, va a construirse una memoria archivística extraordinaria de lo que son fuentes genealógicas en un momento de la historia que estamos viviendo ahorita y el momento de la historia que vive la sociedad genealógica. Es un poco lo que yo estaba como soñando, pensando en eso, ¿no? Adriana. Gracias. Pues, Silvano, yo quería hablar, era porque pues he tenido como muchas etapas en esta experiencia. Entonces, claro, uno siempre está buscando que quiere encontrar el abuelo, el tatarabuelo, ya estoy llegando a 1700, qué dicha, no sé qué, vamos a mirar, pero pues claro, cada uno se va ramificando, entonces ya no es uno, sino son 7, y entonces uno, pero ¿por dónde busco? ¿Cómo enfoco? Etcétera, etcétera. Creo que todos vivimos esa situación a diario cuando estamos haciendo una investigación personal o por trabajo, lo que sea. Cuando Silvano me dijo de hacer esto, bueno, yo dije, listo, hagámoslo, y al principio era supremamente aburrido, lo admito. Empezar a poner el nombre, no entender el nombre, mándele la foto, qué oso, otra vez le volví a poner el mismo nombre, bueno, todo ese proceso, pero a través de los días y del trabajo que he estado haciendo, me doy cuenta de que es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si yo tengo que buscar a mis García o a mis González o a mis Villamizar o a mis Contreras y yo empiezo a buscar en un libro X de Pamplona, el libro quinto de Pamplona de 1700 a 1750. Y ahí hay 400, 500, 600, 700 registros o partidas de bautizo y yo empiezo a meter esa información en mi Excel. ¿Qué pasa? Que puede ser que en este momento yo esté buscando a Juanita Contreras y me pasé 7 veces y vi a Juana Pérez, pero nunca le paré bolas a Juana Pérez porque en este momento yo estoy enfocada en Juanita Contreras. ¿Qué pasa si yo empiezo a poner cada uno de esos datos en un Excel? Un Excel personal, no, si ustedes no, o sea, para ustedes es una herramienta hasta personal. En 3 años yo estoy buscando a Juana Pérez y yo ya tengo mi base de datos y pongo Juana Pérez y no tengo que volver a leer 7 veces el mismo libro, que creo que nos ha pasado a todos, sino que solamente ya tengo esa información para mí. Y si María lo necesita y me dice, mira, tú has buscado Pamplona, sí, yo tengo Pamplona. ¿Qué libros tienes? No, mira, yo indexé estos 100 registros a ver si te sirve. Déjame ver. Y yo le encuentro a María el apellido que ella necesita, que es Garzón. Le estoy ayudando a ella, me estoy ayudando a mí
y estoy abriendo un camino para muchas personas de facilitar el trabajo. Entonces, mi experiencia con eso ha sido fantástica, darme cuenta, por ejemplo, cuántas veces, o sea, cuántas veces ponen que una madre soltera y ponen solamente un padrino hombre y uno dice, este debe ser el papá. Descubrir qué escriben los curas cuando quieren que sea un don y cuando es un simple esclavo. Todas esos matices de cada una de las partidas de bautizo le enseñan a uno un montón de cómo se puede uno identificar con sus raíces. Pues en mi caso, porque yo estoy haciendo los hilos y mi familia es de allá, entonces obviamente yo me identifico con muchas cosas y empiezas tú a hacer, mientras vas haciendo esa base de datos, estás haciendo una cantidad pero impresionante de relaciones, y entonces uno dice, aquí está, y ese fue el que vi allá, pero mira aquí, este seguro, y seguramente cuando termine en este momento, yo estoy haciendo el libro cuarto de bautizos, ya llevo 504, te dije esta mañana, ¿cierto, Silvano? 504 registros, imagínate, 504 registros, claro, que se demora uno, que hay días que uno trabaja más que otros, sí, pero yo sé que esos 504 registros no van a servir solamente a mí, le van a servir a muchas otras personas que estén trabajando Santander. Por ejemplo, aquí hay alguien que sé que trabaja fuertemente en Norte de Santander y Los Hilos, que se llama Laura. Ella está trabajando y esa información que yo encuentre le va a servir a ella en el futuro y le va a ahorrar un tiempo valioso para que ella pueda hacer exactamente lo mismo y en un futuro a mí me va a ahorrar un tiempo valioso. Entonces, por eso me parece tan importante la propuesta de Silvano. O sea, si no lo quieren hacer para ofrecerlo amigablemente o voluntariamente, háganlo para ustedes mismos y van a ver la cantidad de tiempo que se ahorran en muchas de sus investigaciones. Esa es mi experiencia. Y lo otro es el contexto, porque no solo encontrar la persona para que ocupe un lugar en el árbol y llenar los vacíos que se van suscitando a medida que avanza el proceso investigativo, sino la riqueza que tiene la información familiar. Recuerdan al principio de la charla que yo les hablaba de cómo sistematizamos un acervo histórico de una comisaría de familia. Y esa historia familiar manejada por el Estado, el servicio que presta la municipalidad, digamos que la justicia administrativa para construir sociedades de lo público como le toca al Estado, y esa documentación tan extraordinaria que genera una oficina encargada de la familia, como lo que en Colombia es el bienestar familiar, por ejemplo. Entonces yo diría, un día de estos debería el bienestar familiar tener toda la documentación sistematizada, porque es un potencial extraordinario en la historia de la familia, un potencial informativo, documental. Ahora, recuerda la imagen que les mostré del retrato que le tomamos, numérico, que llamó la atención de ustedes, la noción de chusma en la tipificación de la población indígena en el sistema hispánico. Más adelante, en el siglo siguiente, unos 100 años después de esa fotografía, yo intenté tomar otra, digamos, hacer un análisis de cómo se comporta la población en un año, y lo primero que me encuentro es un cura desventurado que quiere que todos los niños varones nacidos en el pueblo se llamen José, y a todos les pone José. Perdón, Jesús, por Jesucristo. Entonces Jesús María, Jesús Enrique, Jesús Fulano, Jesús Fulgencio, o sea, a todos les pone Jesús, a todos. Un chorrero de Jesús es todo el tiempo. Miércoles. Y si no, María Concepción, María de los Ángeles, María Beatriz, María Josefa, todas les puso María. Hombre, y ya la gente estaba reventada con eso y llegó un señor a bautizar al niño. Y él hizo la partida, hizo el registro, pero no lo firma al final porque en el momento en que le fue a echar el agua al chino, entonces el señor le dijo, no lo pongo así, yo no quiero llamarlo Jesús, yo le traigo mi nombre, yo lo quiero al padrino. Y dijo, no, es que el padrino es el que le puso el nombre y no me va a llamar Jesús. Entonces el cura desventurado no lo bautizó y tuvo que escribir en el libro, no se sentó el bautismo porque finalmente el papá no aceptó el nombre. ¿Y por qué no lo aceptó? Porque el cura le quería imponer Jesús todo el tiempo. Entonces dije, pero bueno, después me pongo a investigar porque es un dato. Dije, bueno, pues aquí pasa algo.
Ah, un cura recalcitrante, conservador, godo extremo en la época de las guerras religiosas decimonónicas. Entonces hubo un obispo que los orientó, que era el obispo de Tunja. Entonces me voy a ver la historia del obispo de Tunja y hay un libro hermoso donde se llama los obispos intransigentes de las guerras liberales decimonónicas. Entonces ya, pero claro, entonces hay un sector de la iglesia que está enfurecido con ese tema y quieren resistir a lo sumo, y entonces van envolviendo a la población eso. Este señor tal vez era liberal y terminó no bautizando en chino, pero ¿qué me saltó a la vista? Que ese cura durante todos los días que sirvió ahí a todos les puso Jesús y María. Entonces, ¿qué tal eso? ¿No? Entonces hay muchas historias de anécdotas que si yo estoy estudiando mi familia y mi familia está en ese grupo de personas, ahí sé por qué le pusieron el nombre a esa persona. Lo de los padrinos es muy importante en lo etnográfico, déjeme decirle, porque lo de los padrinos no solamente encuentro papás apadrinando niños de madres solteras, sino que encuentro la estructura terrateniente, la estructura asentataria, porque son los asentatarios y terratenientes los que sirven de padrinos todo el tiempo, porque le apadrinan los hijos a los peones, ¿sí? Entonces, digamos que el potencial informativo es eso, pero eso solo lo puedo ver si tengo a la vista el registro sistemático del libro, y si no simplemente paso derecho ojeando ahí en Family Search las personas que necesito, ¿no? Ese es como uno de los argumentos que estábamos buscando para trabajar el tema. Pues yo no sé, Mariano, cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya casi María no Nelly hay. tiene una pregunta nuevamente. Sí, y a lo mejor es que es la con, última, creo. con respecto a lo que dijo Adriana, de hacer ese trabajo de indexar todos los datos que vamos encontrando, todos los que estamos en esto aquí en Colombia conocemos al señor Carlos Ignacio Córdoba Sevillano. Hasta el año pasado él tenía 92 años, no sé si todavía está, pero es una persona que durante 25 años, aparte de hacer su trabajo personal empleado, tenía muy buen vínculo con la Iglesia Católica y él nos deja unos registros de todo el oriente y de todo el norte de Antioquia, de mucha parte de Caldas, porque le permitían acceder a todos los libros. Y él hizo lo que Adriana está contando, o sea, el nombre, el folio, quién fue el padrino, quién es la mamá. Y gracias a eso se ha facilitado muchísimo el trabajo para los que empezamos este camino. Aparte de eso, todos los censos del Archivo Histórico de Antioquia, de todos los municipios, también los hizo. Y diciendo esto, digo, no ha sido reconocido suficientemente su trabajo de 25 años, nunca cobró nada, solo que en el 2011, ya cuando estaba entrado más en edad, dijo, miren, hasta aquí llego yo, y empezó y dijo, ¿quiénes quieren que yo les mande toda mi información? Y en ese momento en la Biblioteca Pública Piloto, pues había un grupo de genealogistas, y en Colombia muchas personas se han lucrado intelectualmente y económicamente, ¿no? Porque han vendido esa información. Entonces, acorde a lo que dijo Adriana, era el comentario que quería hacer. O sea, tenemos que saber que al hacer este trabajo, muy probablemente, es decir, es donarlo. Si tenemos esa intención, es donarlo, porque otra gente lo va a utilizar de otra manera, pero la intención de este señor Córdoba Sevillano me pareció muy noble, muy loable, y tiene sus 92 años, ya tal vez ni se acuerda, porque sí tiene, hasta donde yo supe, ya no se acordaba de todo lo valioso que él había hecho, pero ahí dejó su obra. No, ese es un tema muy de historiadores de paso, les voy a contar. Ese es un ejemplo por vía genealogista increíble y valiosísimo. Me gustaría verlo. Por el lado histórico hay cientos de ejemplos. Mire, en épocas en que no teníamos internet ni nada, las tecnologías de ahora disponibles, Juan Friede se va para España y se pasa 30 años en España en el Archivo General de Indias. No solo hizo sus libros, muy buenos libros, hizo el libro de los Quimbaya, hizo el libro de los Wessler, hizo una cantidad de libros extraordinarios que los historiadores tenemos que leer en la formación. Pero hizo algo muy chévere. Todos los documentos que él leyó en España para hacer su trabajo, ¿qué creen que hizo? Los transcribió y trajo, hay una colección de 10 tomos. Y déjeme decirle, no hay historiador del periodo hispánico que no pase por los 10 tomos de Freire. ¿Sí? Después ya el proyecto Pares y todo lo que vino después ya en la modernización y la
puesta en la web de los archivos de Sevilla y demás, es ya otra historia. A nosotros nos tocó leer los tomos de Fede, ¿sí? Él trajo 2 colecciones, porque eso hacían los historiadores en la época, trabajaban sus documentos. Germán Colmenares también lo hizo. Él puso es un tomo grande que se llama Documentos para la Historia del Trabajo en Pamplona. Es un libro espectacular. ¿Por qué? Los historiadores, los documentos que trabajaban en el Archivo General o en Sevilla, en España, en el General de Indias, transcribían los documentos y luego los publicaban. Porque es decir, ellos decían, yo hice la investigación, pero quiero dejar los documentos, alguien más los va a leer, ¿sí? Y eso es un poco también lo que usted acaba de mostrar el ejemplo extraordinario. Ahora, ¿qué tal que haya, por ejemplo, 40 personas que digan, voy a dejar mis registros genealógicos? Entonces, ya un avance en la disciplina, ¿sí? Lo que sucede es que, y eso sí, perdonen, si no es del agrado lo que voy a decir, la genealogía tiene el problema de la genealogía mercenaria. Porque la genealogía mercenaria es que yo trabajo porque le busco documentos al otro, porque hago el trabajo para que el otro pueda presentar allá en España o en Portugal. Entonces, eso como que, pues sí, no, pero al fin de cuentas la disciplina es la disciplina. Entonces, nosotros miraremos si es que lo hacemos por vocación, porque la disciplina, por la historia de mi familia, o porque queremos fortalecer la disciplina a nivel universal. O sea por donde sea, construir acervos de fuentes es un avance extraordinario, no solamente para el trabajo genealógico, sino para la disciplina en sí, que es la disponibilidad de fuentes para la investigación. No sé, Mariano, no hay más Mercedes, si preguntas, manos levantadas. Sí. no tenemos ya ninguna pregunta. Nadie quiere. Bueno, pues Silvano, parece que ha quedado todas las preguntas resueltas. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho nuevamente esta conferencia de hoy, este debate de después. Bueno, has dejado ahí un tema que tendremos que hablar sobre esa posibilidad de que podamos hacer algo en la CIGE, ¿no? Bueno, pues tendremos que hablarlo, ver de qué manera eso puede convertirse en algún proyecto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como en todas tus charlas, pues nos vamos todos con algo que hemos aprendido, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias. No tengo más palabras para decirte por toda esta charla y este tan amigable, tan interesante intercambio que hemos tenido después. Bueno, Muchas gracias, Silvano. Muchas gracias. encantado de estar con ustedes y Muchas un gracias. abrazo para todos. Excelente. Gracias. Mil Bueno, gracias. felicidades. Que estén muy Excelente. bien. Tendremos, bueno, tenemos programada para el mes que viene, el 19 de marzo, el uso de los archivos judiciales, su estructura y contenido en la investigación genealógica de Tulio Ponce. Muy bueno. Así que bueno, los esperamos a todos el Excelente. 19 de marzo también. Muchísimas gracias. Saludos. Chao, chao. Gracias. Un Gracias. abrazo. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.